Oye, en este canal la verdad es que somos prostitutas del nicho y realmente dejamos volar desenfrenadamente la imaginación. Y esta noche estamos platicando de un tema muy interesante, la inteligencia artificial, todo lo que realmente representa una disrupción en la economía. ¿Y por qué esta es una tecnología realmente diferente? Es decir, no es solamente una simple evolución de pues, las tecnologías ya conocidas, sino que es algo que realmente va a cambiar, como cuando descubrimos el fuego, la rueda, la electricidad. Así que quédate con nosotros. Si eres de las personas que realmente quieren marcar la diferencia, sabes que es importante poner atención y foco al presente, aquí, ahora, momento a momento. Y este es un buen momento para suscribirte al canal, dejar un comentario, suscribirte y simplemente darle like, compartir la transmisión y, en fin, quédate con nosotros. Esta noche está con nosotros el doctor Felipe Alonso Solís, quien es doctor en economía, catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán. También se encuentra con nosotros el maestro e ingeniero José Ureña, quien es de las personas que más sabe de tecnología que yo conozca. Así que quédate con nosotros y disfruta este episodio. Pues vamos a empezar contigo, Pepe. Gracias por estar aquí. Felipe, Gracias. dinos, ¿por qué puedes explicarnos de una manera lo más democráticamente posible Vamos a ver. por qué la inteligencia artificial es diferente, es un estadio diferente de tecnología a lo que ya hemos conocido? Bueno, tengo dos respuestas muy rápidas acerca de eso. La primera es porque le estuvimos apostando mucho, si te recuerdas del otro podcast, a la fuerza bruta. A esto que era más, yo sé cómo es el problema y te voy a explicar a ti, máquina. Te voy a dar todas las reglas, de manera que cuando alguien te pregunte algo, tú ya vas a saber qué contestar. Esta tecnología es una tecnología totalmente nueva, en el sentido en de que, como el cerebro, tú no le dices qué va a hacer, sino ella, a base de entrenamiento, empieza a entender cuál es la salida o la respuesta que necesita dar de acuerdo a algunas entradas. Y entonces así es como se van entrenando y va haciendo algo muy similar a lo que hace el cerebro. Y por eso es que, es la segunda respuesta que te quiero dar, por eso te quiero decir que esto es muy disruptivo. Porque inclusive, yo sé que ya viste el video de Geoffrey Hinton, él dice que esto más que una herramienta es como si estuviéramos creando un ente digital. Por eso no se puede tratar como una herramienta más. Pero ¿cómo es diferente eso que comentas que es una tecnología que se ha entrenado a que yo le pregunte algo a Google, por ejemplo? Lo que pasa es que Google es estático. Google tú le preguntas hoy y si la base de datos no cambia, te va a dar la misma respuesta y mañana también. En cambio, normalmente Google va actualizando cada determinado tiempo sus bases de datos, no es tan estático, pero este realmente es más como tu cerebro. O sea, le están copiando al cerebro cómo funciona y le dieron al clavo. Si te acuerdas de los inviernos de la inteligencia digital, inteligencia artificial que habíamos mencionado, esto no está pasando ahorita. Ahorita todo hace parecer que estamos en el camino correcto. Inviernos. Inviernos en la inteligencia ¿Qué artificial. significa eso? Si recuerdas, te dije la primera vez que se comentó el término inteligencia artificial en Dartmouth, la escuela esa en 1956, John McCarthy lo dijo por primera vez, un doctor. Este término que dijeron, tenían muchos, pero muchos sueños de que no, le vamos a ganar a un campeón de ajedrez en poco tiempo, una máquina va a entender lenguaje humano, y tenían muchos sueños, tantos que la gente invirtió, y al poco tiempo, como dijeron, en 5 años, en 4 años, en 10 años, pasaba ese tiempo, no llegaba porque estaban haciéndolo por fuerza bruta. ¿El hito era vencer a un humano en ajedrez? Entre otras cosas, hemos mencionado igual que hay 3 tipos de inteligencia artificial, la suave, la fuerte y la superinteligencia artificial. Entonces se estaba buscando la suave, ¿no? De lo que estaban trabajando en ese tiempo. Y la suave no era tan suave porque tenías que decirle todo. En 1970 los sistemas expertos que le tenías que decir todo. O sea, el tipo, si te preguntan cuánto es 2 más 2, diles que 4, ¿no? Casi así, ¿no? No están así, pero entonces era muy estresante para los programadores porque pues tenías que saber mucho del problema para poder dar una solución. Tenías que ser un experto del problema, literal, para poder dar una solución. Y cuando algo fallaba del programa, como era un programa masivo, encontrar el error del programa era muy difícil.
Entonces siempre se apostó por eso que le llaman, era inteligencia simbólica, inteligencia artificial simbólica, y había por allá en los 60s algo que habían empezado a trabajar que son las redes neuronales. Y esas redes neuronales era algo totalmente distinto. Y cuando se probaban en ese tiempo, no funcionaban bien. Sí daban respuestas y sí se eran como las del cerebro, que se entrenaban, que aprendían, pero fallaban mucho. Entonces por eso nadie le apostó hasta que empezó Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la inteligencia artificial, a meterle, y él comenté esto ayer en Toastmasters, es como en política, cuando dicen que los políticos no se deben de mover para que no salgan en la foto. Geoffrey Hinton fue el clásico que siempre estuvo en la foto. Porque cuando pasaba algo muy importante... Se movió mucho. No se movió mucho. Al revés no se movía, siempre estuvo en las fotos, porque cuando pasaba algo que era un hito en la inteligencia artificial, él había sido o directamente el que trabajó en el proyecto, o aparecía como el que apoyó a los alumnos que hicieron este proyecto. Pasó con algo que se llama backpropagation, que es un tipo de técnica de aprendizaje de máquina. Pasó con convolutional neural networks, que ese es un tipo de redes neuronales que sirven para ver, o sea, para reconocer imágenes. Y pasó con algo que ese fue el hito, un momento muy importante, que se llama AlexNet, que le llaman, para que te des una idea, el CEO de NVIDIA, que es el hardware que mueve la inteligencia artificial, lo llama el Big Bang de la inteligencia artificial 2012, porque fue cuando... En el 2012. Y allá estuvo también, que te digo, el padrino de la inteligencia artificial, porque él fue el maestro que movió a 2 alumnos para hacer este proyecto, en el que pudieron hacer que las máquinas reconocieran imágenes. Oye, entonces es suave, dura y súper inteligencia artificial, ¿o cómo es? Sí, eso también lo comentamos. Esto de suave y fuerte y súper, vamos a hacer algo, la clasificación más sencilla que se me puede venir a la mente. Suave es cuando tú en algún tema le estás preguntando a una máquina y esa máquina te está dando respuestas coherentes en algo muy particular, como puede ser un chatbot, puede ser a lo mejor un asistente. Esa es la suave. La fuerte o general, que esta es muy importante, al rato espero poder tocar este tema, es alguien que se puede decir que es totalmente como un humano, porque hace todo lo que un humano puede hacer. Solo tiene una diferencia, que es la diferencia entre fuerte y superinteligencia artificial, que sabe de su existencia, tiene conciencia. La super. Esa es Skynet. O sea, la super es como que ya se puede reconfigurar a sí misma. Aprender. O sea, ya sabe de su existencia, por lo mismo, pues va de seguro a evitar que alguien le quiera quitar su existencia. Es consciente. Es consciente, ajá, y ese es el miedo. Bueno, lo que quería comentar, aprovechando que ya estamos hablando de ese tema, es que precisamente OpenAI, que está planeando en estos días, supuestamente iba a salir en mayo, GPT-5. Todos están pensando que esta inteligencia artificial va a ser inteligencia artificial fuerte, general. Entonces, ahorita todavía estamos en suave. Sí, suave en la transición a la fuerte. Hasta ahorita nadie de los expertos considera que hayamos tenido inteligencia artificial fuerte todavía. Pero a ver, quiero terminar de entender para el mortal promedio. No sé si puedes explicar con manzanitas, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial suave y, digamos, Google? Se puede decir que Google es inteligencia artificial. De hecho, Google tiene por todos lados inteligencia artificial suave. Sí, lo que pasa lo que te digo, hay que hacer esas 2 diferenciaciones, ¿no? La lógica o simbólica y la que se basó en redes neuronales. ¿Qué pasó con las redes neuronales que fue muy, pero muy, muy importante, especialmente en los 80s? Nadie había creído que las redes neuronales pudieran ser algo importante porque fallaban mucho, porque eran muy complejas, eran difíciles de programar. Pero, precisamente, Geoffrey Hinton, en los 80s, él tiene muchas situaciones en las que le dice que él inventó, pero fue alguien más que hizo las bases y él como que lo hizo grande, ¿no? Y mostró que sí se podía. Backpropagation. ¿Qué es esto de backpropagation?
Es un método de inteligencia artificial, más bien de aprendizaje de máquinas, que usa redes neuronales y que la salida de las redes neuronales la retroalimentan y con esto pudieron hacer que el aprendizaje fuera más rápido. O sea, imagínate que le puedes decir a la computadora, esa salida que me dijiste no está bien, y puedes retroalimentar este valor para que la misma red neuronal pueda entender que por allá no debe ir, como que la estás regañando, o como a los perritos, ¿no? Le das un periodicazo, acá no, o le dices, eso que hiciste está bien, y entonces esto es lo que empezó a hacer que se empieza a sintonizar a tener mejores resultados. Pero quiero tratar de explicar el concepto de red neuronal, porque me parece que ahí ya me perdí. Entonces el punto es, por lo que entiendo y como lo he escuchado, es cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Muy parecido. O sea, por ejemplo, si alguien te tira la palabra elefante, en toda tu mente va cierta imagen, ciertas palabras relacionadas, y entonces es como que se va haciendo un mapa mental más grande. No sé si es más o menos así. Es más o menos. La complejidad, las matemáticas, ni yo las entiendo bien, no sé para qué voy a. Están muy complejas, pero algo me sorprendió, y eso es muy, muy sorprendente, porque últimamente yo llevé una materia en mi maestría de redes neuronales, y sí lo entendí, pero entendí el concepto, no llegué más allá. Poco a poco, ahorita que he ido leyendo por mi cuenta, ya entendí que las matemáticas realmente son complejas, pero no son casi imposibles. Pues yo que he estudiado ecuaciones de Maxwell, ecuaciones de Maxwell las veo, o sea, están más simbolitos, es muy difícil de entender. Entonces, conceptualmente sí es posible. Te voy a dar más o menos una idea. Lo que se hizo, y eso es a mí me parece muy fantástico. Cuando tú oyes lenguaje, dices, el lenguaje es infinito. Pero lo que empezaron a hacer esas personas es que empezaron a dividir el lenguaje en tokens. Y se dieron cuenta. Bits de información. El token puede ser una palabra, puede ser una letra, puede ser ¿cómo le llaman a las divisiones de las palabras? Sílabas. Sílabas, yo iba a decir diptongos, ¿no? Sílabas. Unidades de información. Unidades de información, pero lo que hacen, ¿por qué las dividen? Porque quieren comprimir la información. O sea, si tú la divides solo en palabras, son muchas palabras, pero hay muchas palabras que son compuestas, que tienen una raíz griega que comparten algo. Entonces, esa raíz la agarran y entonces con eso ya tienen un token que se puede reusar. De tal manera que lo que hicieron es que, por ejemplo, en el idioma inglés son 50,000 tokens. Que para el idioma de la computadora, 50,000 es nada. 50,000 no es nada. Okay. Entonces, esos 50,000 tokens los empiezan a poner. Esa es donde empieza la complejidad, de lo más complejo que hay realmente de las redes neuronales. En dimensiones. Cuando espero que te acuerdes de Descartes y allá las X y las Y. Si tú tienes una X, un punto en un plano, puedes poner un puntito en una X y en una Y. Esos son dos, un plano de 2 dimensiones. Si estás buscando un plano de 3 dimensiones, que es al que estamos totalmente acostumbrados, puedes poner un eje Z más y entonces ya puedes tener X, Y y Z, ¿no? Y puedes decir, la mesa está en el punto tal. Si lo hacemos con metros, puedes decir, esta mesa está a medio metro para allá y está a 2 metros para allá y está a, no sé, bueno, en el 0, ¿no? Porque está sobre el piso. Entonces así vas poniendo puntos. Entonces lo que van haciendo en inteligencia artificial es algo muy similar, pero en n dimensiones. Eso es donde ya... Y esas n dimensiones van acomodando lo que hicieron. De hecho, por allá y me pareció muy interesante porque dijeron que es un traductor. O sea, lo que estoy entendiendo es un autocompletar, pero así masivo. Masivo. De hecho, si entiendes esto, ya lo tienes. Lo que hicieron es que las computadoras no entienden el lenguaje. Las computadoras solo entienden números. Entonces hicieron que le empezaron a dar una ponderación a cada uno de esos tokens. Le empiezan a dar un numerito, y los empiezan a acomodar en ese espacio n dimensional. Entonces, con el entrenamiento, se empezaron a dar cuenta que las palabras se empezaron a juntar porque se agrupaban semánticamente, tenían un significado similar. O sea, si pones hola, como que lo lógico es ¿cómo estás? ¿No? O algo así. Más que eso es, por ejemplo, los adjetivos iban juntos. Por ejemplo, mamá, papá y familia van en un grupo muy parecido. Y entonces tienden a agruparse juntos. Y de hecho es muy probable que así funcione el cerebro, que así estemos nosotros, claro. Tengamos vais agrupando por semántica palabras que son parecidas. Sinapsis. Entonces, con esto, que es, digamos, de hecho se llama la arquitectura, más el backpropagation
más otras cosas que, bueno, de hecho Google, ese fue los Transformers, que le llaman, no son los Transformers, los robots, pero en 2017 Google publicó este paper que se llama Atención es lo único que necesitas. Se llama, tenía el nombre de una canción. Bueno, atención es lo único que necesitas. Allá definían cómo funcionaban estos Transformers. Esos Transformers, y también la idea es muy fácil de entender, las matemáticas casi imposible, es nada más darle un contexto a la red neuronal. ¿Qué es esto? De que esos tokens, tú tienes como una especie de memoria de tokens, de tal manera que cuando escupe esa respuesta a la red neuronal, porque al fin de cuentas son entradas, y esas entradas se van a grupar, por ejemplo, le dices perro, Gato, ¿no? y no que te complete perro, entonces la palabra que debe salir del otro lado es ladra, ¿no? Por ejemplo, el perro. Bueno, lo mismo ocurrió el gato. Sí. Esa es mi red neuronal. Es tu red neuronal. Pero es que de hecho esa es otra cosa que es muy, muy padre, porque estaba leyendo y en 1940 un matemático que se llamaba Klaus Shannon dijo que el lenguaje está hecho. Nosotros pensamos que cuando tú vas a hablar, ya sabes lo que vas a decir y solo lo dices. Pero él dijo que cuando tú estás hablando en tiempo real, dinámicamente, tú estás escogiendo la palabra que tiene más sentido. La siguiente palabra que tiene más sentido. Para ti, sí, pues sí, por tu cerebro, ¿no? Es el que está diciendo. Entonces, eso le hicieron con los transformers a las redes neuronales. Le dieron la posibilidad de analizar los tokens pasados y poder decir, mira, por lo que ya me dijiste y por lo que he dicho también, lo más probable es que esta es la palabra que debería seguir. Lo palabra que está buscando el usuario. Exactamente. Y así funciona un chatbot que debes de conocer muy bien, porque se llama Chatting Generative Pre-trained Transform. O sea, generativo, preentrenado, transformer, ¿no? Porque es un transformer. Porque, bueno, justo al inicio, cuando yo lo usaba, te daba respuestas muy escuetas, ¿no? Y ahorita cada vez observo que ya tiene más contexto, más robusta la respuesta, pero no sé si es porque ha evolucionado la tecnología y esa dinámica de ponderación ha cambiado en esos tokens, o es un poco el contexto que ha recibido de mí, o un poco Eso te voy a decir, no ha aprendido de ti. Sí. Es muy probable. Sí, esa es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de aprender de ti. Entonces llega un momento, hay una parte que asusta un poco, porque llega un momento que te va a contestar de acuerdo a lo que tú eres. Porque nunca te va a contestar negativamente, siempre va a tratar de... Sí, te vuelves... Es como un sesgo, ¿no? Sí, por eso es la preocupación que se tiene en el mundo de la toma de decisiones. Porque un humano, la diferencia sí con un humano es que el humano tiene pasión, tiene otras cuestiones más que solo razonamiento. Y entonces a veces las redes, cuando toman decisiones, van a tomar decisiones por un razonamiento aprendido que no necesariamente es el que la pasión y el corazón puede decir, ¿no? Por ejemplo... Doctor, y tú comentabas la ocasión anterior, Ajá. bueno, que hemos vivido Revolución Industrial 1, 2, 3, 4. ¿Cómo observa este viaje, este semblante que nos ha manejado aquí el ingeniero? Sí, no, de hecho, por eso empezábamos con esto, Sí. porque yo creo que a las personas que nos escuchan, a toda tu audiencia, primero que quede claro que la inteligencia artificial no es una tecnología más, ¿no? Porque hemos vivido los jóvenes, nacieron en tecnología, ¿no? Entonces vivimos todos los días que hay una tecnología, que más tecnología, que el internet, que no sé qué. Entonces, en términos económicos, hay dos tipos de tecnologías. Las que se llaman disruptivas, que son las que vienen a cambiar toda una generación, y las que se llaman incrementales, que son basadas en esa disruptiva, pequeñitos avances, ¿no? Lo que se piensa y que bien el ingeniero platicaba, y en ese sentido, la inteligencia artificial, los economistas, por eso lo escuchamos en redes sociales, la estamos considerando como una nueva revolución industrial, una nueva forma, van a nacer nuevas formas de hacer las cosas. Para economía, una tecnología se define como la capacidad de hacer las cosas que ya se hacían de otra forma. De otra forma. De otra forma. No necesariamente mejor. No, de otra forma, que hace más productivo a veces al humano, ¿no? Y regularmente es así, lo hace más productivo, ¿no? Entonces, cuando nace algo que es capaz de que lo que hacías antes
lo hagas de otra manera y más productivo, acabas de crear una tecnología. En el mundo de lo que preguntabas, Gustavo, en el mundo de la economía han habido 4 revoluciones industriales, bueno, 3 revoluciones industriales. La primera fue la primera revolución industrial. ¿Cuál fue el invento? La máquina de vapor, el ferrocarril. Y eso vino. Entonces, la idea es que vengan a cambiar un poquito. Imagínense que no existía máquina de vapor y ferrocarril. Cuando nace eso, ¿qué cambia en la sociedad? Pues empieza a haber mecanización. Sí. Antes todo era rural, Carreta. todo era artesanal, todo era a mano. Cuando tienes una máquina ya puedes hacer cosas más rápido. Cuando ya tienes el ferrocarril, ya te puedes mover, ya nace el turismo, ¿no? No había mucho turismo antes porque nadie se podía mover de un lugar a otro, costaba. Y entonces esa fue la primera revolución que cambió muchas formas de hacer. Nacieron las ciudades. Las ciudades no existían como ciudades conocidas, pueblos, claro, porque antes todos trabajaban dispersos desde el campo. Cuando nace la tecnología, permite los talleres y entonces eso aglutina. Después viene la segunda revolución industrial, que fue la electricidad, el motor eléctrico, la electricidad, toda esa parte que vino a cambiar. Imagínate, todo lo que no se podía hacer, si no había electricidad no se podía hacer lo que hoy conocemos, ¿no? Y la electricidad vino a cambiar todo lo que se hacía. Y empezó lo que se conocía como la producción en masa. Antes no había producción en masa, no podíamos hacer carros y autos, toda esa parte, porque no existían las máquinas, no existía la capacidad de mover una máquina. Y eso cambió toda la economía. ¿Cuál fue la tercera? La computadora. La computadora vino a cambiar muchas de las cosas. Hoy tú vas a una oficina y todo el mundo tiene una computadora para hacer lo que antes, ¿no? Me imagino que en mi época se estudiaba mecanografía. Hoy eso ya no existe, ya existe una computadora. Bueno, lo que queremos acentuar es que la inteligencia artificial no es parte de la revolución de la computadora, sino va a ser una parte. Va a venir a cambiar, aparte lo que la computadora ya cambió, esta la va a venir a transformar enormemente. Y esa es la preocupación, porque van a venir cambios muy fuertes en las actividades económicas que conocemos. ¿Sí? Imagínate que nos pasamos de un artesano a un obrero y después a una computadora. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van a ser las actividades económicas basadas en inteligencia artificial? Lo que escuchaba por allá era que primero como que reemplazaron los músculos, ¿no? Luego la energía o como que el hecho de poder hacer muchas cosas a la vez. Y ahorita vamos a reemplazar el cerebro. Así es, la mente. Al humano. ¿Y ya qué queda? Pero bueno, un poquito para avanzar en las partes de la economía del trabajo y la economía del empleo. La realidad es que va a venir a transformar no todo. Hay cosas que las va a transformar completamente, hay cosas que van a desaparecer, hay empleos que van a desaparecer, hay empleos que se van a transformar, hay empleos que van a nacer, ¿no? Hablábamos hace ratito de si programar computadoras va a ser. Entonces hay un estudio que salió hace poquito de cuántos empleos se van a crear y cuántos empleos van a desaparecer. La realidad es que el estudio, ahorita tengo los datos allá, daba que más empleos se crean que los que desaparecen, que el saldo va a ser positivo, es lo que decía este estudio. Pero el gran problema es que no todos vamos a poder hacer las cosas que se piden para la nueva tecnología. Sí. ¿Sí? Necesitamos cambiar nosotros mismos como humanos y empezar a tener hacia dónde debemos ir para que sepamos qué empleos van a desaparecer. O sea, por lo que entiendo, todo lo que es repetitivo, ¿no? Eso ya está, inclusive ya está desapareciendo. O sea, exactamente, todo lo que... Hay muchos sectores que están peligrando ya muy cerca, por ejemplo, el cine, que hablábamos del cine. Hoy es muy fácil que la computadora procese imágenes y esas imágenes se las convierta en una película y no necesitas una hora, ¿no? Eso. Los podcasts estos, hablábamos nosotros, que ahorita se pueden trabajar algunos podcasts con inteligencia artificial y no se necesita. Los cajeros, los autos, no sé si viste ahorita en Los Ángeles que los autos que quemaron eran autos sin chofer. Sí. Ya va a desaparecer en gran medida, no todo, pero va a desaparecer los choferes, los cajeros, estos que te contestan por teléfono.
Los que te contestan por teléfono para contestarte algo van a desaparecer. Atención a clientes, Los traductores. traductores, Traductores, sí, cada vez es mejor. Antes, yo me acuerdo que cuando una vez fui al canal 13 del gobierno del estado, hace muchos años, había como 5 o 6 camarógrafos. Años después solo había una cámara y hoy todas las cámaras se mueven por una sola persona, por inteligencia artificial, ¿no? Entonces la inteligencia artificial puede hoy coordinar todo un proceso. Entonces, bueno, hay ciertos sectores que van a tener muchos cambios o algunos van a desaparecer. O sea, estábamos hablando de que esto trastoca a todos los sectores. Todos, aunque no todos de la misma forma. Lo que tú pensabas, más o menos los que son repetitivos, los que se utiliza un humano tratando de contestar algo, lo que se necesita el procesamiento del lenguaje, los que se necesita el procesamiento de imágenes, los que se usan procesamiento de texto, de todas esas partes, lo puede hacer una computadora inteligentemente además. Inteligentemente. De hecho, yo, bueno, quiero comentar esto porque un problema que de hecho lo estoy medio viviendo es que comentan que las habilidades que se requieren, o sea, las que te dicen, mira, ¿sabes qué? Tú eres todavía mejor que una inteligencia artificial, son de gente que ya tiene experiencia. Entonces, alguien que está sufriendo mucho son los que están acabando de estudiar. Porque queda muy claro que entre alguien que es junior, que es nuevo, que acaba de empezar su carrera, y una inteligencia artificial, pues es mucho mejor. Alguien que va a contratar apuesta más por usar agentes de AI, bueno, de inteligencia artificial, que a un junior. A lo mejor si van a contratar a 5, dicen, pues contrato a uno, y pues que ese uno me ayuda a mover a los agentes de inteligencia artificial que me pueden dar mucho mejor, más tiempo, 24 horas. ¿Pero qué significa esto de agente? Porque es una palabra que he estado escuchando mucho. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y un programa, una aplicación? Bueno, eso lo logramos comentar varias veces en diálogos. La tecnología se mueve por capas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando hacemos una tecnología, primero la probamos, ya que está probada esa tecnología sirve, como que la metemos en una caja negra, en la que ya la manejamos como un ente ya no es todo lo que hizo esa tecnología que funcione, ya no nos importa. Ya la vemos como una caja negra en la que le voy a dar esto y yo sé que me va a dar eso como respuesta. Y así vamos por capas. O sea, ahorita mencionó el del vapor, podemos pasar por la electricidad, podemos pasar así, computadora, internet. Y ahorita empezamos a escalar y dando por hecho que la tecnología anterior ya no tenemos ya sabemos cómo que funciona y cómo funciona. Okay. Entonces, por eso mismo es que ahorita estamos... Ya se me olvidó que me habías preguntado. La diferencia entre la simple aplicación y la gente. Ah, sí, perdón. Entonces, sí, los agentes de AI son como la siguiente evolución. Tú cuando estás con ChatGPT, estás allá inmerso y si quieres hacer otra pregunta, porque a lo mejor le dice que te dé una imagen y se quedó atorado y dice, voy a abrir otra, es como que otro ChatGPT igualito. En cambio, lo que están haciendo ahorita es que es un agente que se parece más a un empleado, a un empleado digital. Entonces, ese empleado digital ya tiene todas las capacidades que puede tener la AI, pero además se puede conectar, puede mandar mails, puede, no sé, buscar en una base de datos. Si, por ejemplo, es una empresa y quieres vender un producto que ya tienes en tu base de datos, entonces tiene acceso a esa base de datos, tiene los costos, pero también puede tomar decisiones porque es una inteligencia artificial. Entonces, tú ya los puedes clasificar como si fueran empleados. O sea, este es el que se va a dedicar a marketing. Este es el que va a contactar a los leads, creo que le llaman, no soy tan bueno para eso. Prospectos. A los prospectos. Este se va a dedicar a la parte, digamos, de ingeniería. Entonces tú ya empiezas a hacer como esa siguiente capa que te comenté de o sea, otros entes, un ente dedicado a prospección, otro ente dedicado a publicación en redes sociales, otro ente a pasarle de pagos, o sea. Sí, de hecho, creo que una de las apps, me parece que oí la semana pasada, porque lo quiero probar, no lo he probado, N8N se llama, si lo quieres apuntar allá, y que puedes ya hacer tus jerarquías, sabes que tú vas formando tu empresa. Es bueno, está interesante, pero imagínate cuánta gente estás dejando de contratar. Y que ese es un poco el tema, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a parar? De hecho, hablando un poquito de agentes, te voy a decir algo que escuché relacionado con la economía. Cuando nace la inteligencia artificial, pues en general lo que hace, lo que comentó, ¿no? Acabas de crear un cerebro, ¿no? Que piensa y toma decisiones y las toma muy bien porque tiene la capacidad de
de utilizar toda la información que tiene aprendida y entonces toma decisiones. Leyendo por allá los artículos que, por ejemplo, el gobierno de Canadá apostó mucho a la inteligencia artificial, promover, más que nada usarla, ¿no? Y no encontraban cómo hacerlo, ¿no? Es decir, las empresas no cambian de un día para otro. Las empresas tienen un poco miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tecnología que va a revolucionar, va a cambiar, pero pues yo todavía no voy a modificar todo mi proceso y todos mis cambios, porque pues con calma, ¿no? Entonces la inteligencia artificial empieza en las empresas a cambiar, las empresas lo empiezan a usar en ciertas cositas. Le llaman, de todo el sistema de la empresa, lo empiezan a usar en ciertas partes del sistema y se empiezan a dar cuenta que esas partes del sistema empiezan a tener más beneficios que costo. Entonces, poco a poco ha empezado a migrar a las empresas, que el chat se va a hacer solo para contestar el teléfono, por ejemplo. Entonces, por eso se crean los agentes, porque los agentes es una de las partes de la inteligencia artificial para que reemplace ciertos procesos de las empresas en lugar de gente. Entonces, hoy estamos, por eso es la moda ahorita, porque muchas empresas ya están cambiando, no todo el proceso, pero sí ciertos procesos de marketing, ciertos procesos de atención al público, por medio de estos agentes, que es la manera como lo están utilizando para resolver sus problemas. Se espera que en los próximos años esto empiece a crecer y ya empiezas a tener empresas más. Aunque es un poco lo que comentabas en la versión anterior de este programa, Ajá. pero yo creo que está siendo más rápido de lo que aparentaba. Ese es el gran problema. Eso es lo que estoy observando. La aceleración. Eso no te lo dije El ratito. programa anterior fue hace 6 meses. Hace ratito no les dije, ¿cuál es la diferencia entre las revoluciones y los cambios y que cambia la economía? Una de las cosas que en economía nos asusta es que los cambios tecnológicos en el mundo cada día son más cortos de tiempo. Sí. ¿Sí? Es decir, si tú sacas la primera revolución industrial, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo transformó? ¿Cómo fue generando? A veces ni cuenta te das, ¿no? Tú naces en un... Pero en los últimos años, la tecnología y los cambios tecnológicos han sido extremadamente rápido, que entonces el problema es que nos va a costar más adaptarnos. O sea, por ejemplo, de la tercera revolución que fue el tema de Internet, o sea, 70s, ahora, 80s. pues tiene una generación, o sea, Sí, nosotros somos la generación que ha sufrido todos los golpes, ¿no? ¿Sí? Computadora, celular, internet. Claro, la cuarta transformación. Por eso decíamos, mucha gente dice, no, es lo mismo de siempre. Pero se piensa que no, esto no, pero además va a ser más corto en tiempo. De repente vas a llegar a tu trabajo. A ver, miren, hoy todos mis compañeros usan inteligencia artificial cuando hace 2 meses no lo usaba. Profesores, por supuesto. Alumnos. Sí, Por supuesto. Pero hace 6 meses, 1 año, eso no pasaba. Sí, porque todavía era muy obvio, la neta. O sea, ahorita ya cada vez es más, ya no sabes qué onda. Pero además lo usas y ya no puedes. Me acuerdo que hablando de educación, pero las universidades al principio, te estoy hablando de 3 años, 2 años, empezamos a buscar cómo hacer regulaciones para prohibir la inteligencia artificial. ¿En serio? Sí, sí. Eso sí nos Cuando cacharnos para los alumnos no lo puedan no lo usaran, para que los alumnos no copiaran. Entonces yo me acuerdo estar en varias universidades y varias cosas, que escuchar reglamentos del uso de la inteligencia artificial. En meses recientes ya escucho, por allá escuché una universidad que sacó ya no el reglamento para no usar la inteligencia, sino el reglamento de cómo aprovechar la inteligencia en las clases. ¿Cómo se podría usar? ¿Cómo se podría usar? Ya están dando por hecho que esto es parte de la puede vida. evitar. ¿No? Antes estaban dando por hecho, hace 2 años, en esos reglamentos, que era prohibir. Cerramos las computadoras. Hoy en varias universidades que he escuchado, esos reglamentos son más para cómo usarlo, ¿no? Cómo hacer que se use de la mejor manera y que los jóvenes además aprendan a usarla. Porque en la vida vas a usarla. Vas a usarla, ¿no? Sí, pero bueno, yo soy desarrollador de software y tengo un amigo que es mucho más joven que yo, que trabaja en la misma empresa que yo, pero como todos trabajamos en línea, él es de Monterrey y es muy inteligente y me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. A nosotros nos están forzando a que empecemos a utilizar inteligencia artificial.
y nos hicieron tomar cursos y en el momento que estábamos tomando los cursos, me dijo, ya acabé, ¿no? Porque es un amigo muy cercano, digamos, me dice, no, voy a desayunar, estamos como que en contacto, ¿no? Y me hizo un comentario que me llamó mucho la atención, me dijo, no sé qué pensar, estoy feliz porque creo que soy la última generación que de verdad va a saber programar. Wow. Pero también me pone triste, porque creo que va a ser muy difícil para las siguientes generaciones entender cómo es que está hecha la tecnología. Y sí lo pienso, porque lo que estaba comentando el doctor de la educación, un alumno que no tuvo que esforzarse por conseguir algo, que a lo mejor, de hecho, salió un estudio por allá que cuando les hacen una pregunta, del trabajo que entregó, No sabe. no saben, porque no lo hicieron ellos. Claro. Entonces, sí va a haber, dicen que no se va a atrofiar el cerebro, pues vamos a... No, eso fue el estudio que hace ratito que salió hace ratito del MIT, que pusieron a hacer un estudio a 3 grupos de personas que no usan la inteligencia artificial. Ese estudio. Usaron Google. Usaron sin inteligencia artificial y descubrieron que los que usaron la inteligencia artificial desarrollaron menos sinapsis En el cerebro. en el cerebro. Fueron más. Entonces, que nos está convirtiendo en flojos, nos está convirtiendo en menos pensantes. Eso sí es posible. Porque si tú no. El cerebro es un músculo. Si tú no lo usas, si tú te acostumbras a que todo te lo hagan, pues simplemente es una generación que va a tener ese problema. Pero a lo mejor esa generación ya no va a necesitar entender esas cosas porque va a llegar la superinteligencia artificial. Lo repetitivo. Pues entonces, Va a ser a sí misma, ¿no? Te voy a contar un caso, les voy a contar un caso que me asustó. Yo estoy involucrado un poco en la Olimpiada de Informática, así como la Olimpiada de Matemáticas, que hacen de los chavillos, ponen problemas y son problemas difíciles, y entonces son 5 horas para resolver un problema con algoritmos. Bueno, el director general de toda la Olimpiada, que es una persona que está metida en toda esta parte, comentó en una reunión que le dieron a la inteligencia artificial 5 problemas de la Olimpiada de Informática. Es decir, la última Olimpiada de Informática agarraron los problemas y se los dieron. Ajá. Y los resolvió. Sí, lo resuelve rapidísimo. No, X tiempo, pero lo resolvió. Igual los de la Olimpiada de Matemáticas los resolvió. Entonces viene la pregunta, entonces ya no vas a necesitar a un humano que resuelva los problemas complejos de la vida. Y contestaba él, el problema es que siempre vamos a necesitar a alguien que le sepa pedir lo que queremos pedirle, para qué queremos pedirle. Y ese decía... Eso es algo interesantísimo porque yo sí lo he estado observando, ¿no? Porque, o sea, inclusive hasta para tu nivel de comprensión de lo que te está diciendo. O sea, tienes que tener inteligencia natural para saber qué pedirle a la inteligencia artificial y poder entenderlo. O sea, eso Sí, hay una científica data scientist que comentó, no de cómputo, es ingeniera en sistemas, dijo, no, la AI, la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Un humano usando la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Claro. Sí, es el famoso prompting engineering. O sea, Que sepa qué hacer. Que sepa cómo preguntarle bien. Pero no solo cómo preguntarle, sino para qué lo quiero, cuáles son los problemas, cómo puedo atacar. Lo voy a bajar a un nivel. En la escuela, si el muchacho le dice, haz un ensayo, y ni siquiera lo lee, que tú dices, a diferencia que tú digas, a ver, vamos a hacer un ensayo sobre tal situación, pero quiero que lo problematices con tal situación y quiero que cuando lo que saques, que lo hagamos una comparación. Pero entonces el que está preguntando, más que solo saber preguntar, sabe del tema. claro. Sabe qué le está preguntando y por qué, y está tratando de indagar. Y puede reconocer si le está respondiendo una pendejada, ¿no? Además, exactamente, Sí. o que le responde y le responde de algo que él no considera, entonces ya debate eso. No, yo considero que no, pero entonces las cosas las puedes usar bien o mal. En el caso de la educación, hay jóvenes que es como la calculadora. Me acuerdo que la calculadora de mi época decía, no la uses porque no vas a aprender a multiplicar. No te vas a aprender las tablas. ¿No? Sí. Bueno, en mi época era así. Ya no gusta aprenderlas. Ya no necesitas aprenderlas, pero ¿sí? La calculadora hoy se vuelve una herramienta. Bueno, la inteligencia artificial en la educación bien usada va a ser algo más productivo y más usado. Algo que yo, nada más para esta parte de la educación,
cuando lees tú los libros, ¿qué va a cambiar la inteligencia artificial? Cuando hablan de educación, siempre han hablado de un tema, si lo buscan, va a ser educación personalizada, dicen. Si tú revisas y pregúntale allá los libros o hasta la misma inteligencia, en la educación, ¿cómo puede ayudar la inteligencia? Usa una palabra de personalizada. Y yo decía, ¿de qué se está llamando? Bueno, ya que me he metido en esta parte de la educación también, pues cuando tú fallas algo, le preguntas ¿por qué fallé? Y te contesta, dame un ejemplo de lo que yo fallé para que yo lo entienda mejor, y te contesta un ejemplo de lo que fallaste y lo contesta mejor. Entonces, una persona que entiende por qué falló, le da ejemplo, ya no necesita un profesor, no necesita ir a sentarse al salón de clases, porque es capaz de personalizar su educación. Y eso es lo que he estado observando, que ya es muy profunda, ya puede llegar a ser profunda la respuesta de la IA. De hecho, me parece que, bueno, en la versión paga hay un modelo que es investiga a profundidad. Ajá, sí. Y se mete al internet 15, 20 minutos, sí, lo dejas ahí pensando. Luego te regresa como una especie de ya trabajo que es académico. Te quiero hacer un comentario con respecto a eso. Sí, es ChatGPT 4o. Explora. Lo que están haciendo, y también una vez más es como que siguiente pasito hacia adelante, es que cuando te da como que la respuesta que va prediciendo así como viene, están haciendo la comparación con el sistema 1, el famoso sistema 1 de Daniel Kahneman. La primera respuesta. Esa es la primera respuesta. Entonces lo que están haciendo es el siguiente paso, en donde ya no te contesta. Hay unas inteligencias artificiales que no te contestan, toman el tiempo para contestarte. Y hay otras que en lugar de eso te van a dar la respuesta como la va pensando paso a paso. Sí. Para que haga la distinción con el sistema 2 de Daniel Kahneman, de pensar rápido, pensar lento, para poder hacer ese paso en el que puedan mejores respuestas, en lugar de haberle dado más entrenamiento, más datos, una computadora más grande o un algoritmo mejor, sino ella misma está dando una respuesta mejor, pero porque se ha tomado un poco más de tiempo en darte esa respuesta. Como tu cerebro. Sí, bueno, yo he estado experimentando, y eso es lo que dicen algunos expertos que he escuchado, y le pides las cosas por partes, ¿no? Primero, investiga en internet. Segundo, haz esto. Tercero, haz esto. Y a veces te pone ahí que está pensando y te dice, primero, el usuario me pidió tal cosa. Segundo, no sé qué. Sí. Te está poniendo las operaciones mentales que está haciendo Esa parte de aquí, tal vez tú me puedas ayudar en esa parte. Yo lo que he visto es, realmente, la básica nunca va a buscar a internet. ¿Por qué? Ya lo tiene. Porque ya lo aprendió. Entonces, la respuesta que te da es la autoaprendida bajo la misma situación, porque además somos tantos millones que la estamos usando. No sé si han escuchado cuánta energía utiliza la inteligencia artificial. Sí. Entonces, imagínense que siempre cada pregunta la vaya a checar. Entonces, lo que hace la básica es darte una respuesta de lo que ya tiene. Por eso lo hace. Entonces, si en la búsqueda de internet, cuando no la pones, hace una búsqueda muy sencilla. El explorar que tú dices solo tiene ciertos límites porque no te permite a cada rato hacerlo, pero es porque sí hace una búsqueda más profunda, pero está usando muchos recursos. El gran problema futuro de la inteligencia artificial son los recursos que se tienen que usar para procesar todo. ¿Ves cuánta agua dicen que se usa y toda esa parte no se ha escuchado? Energía. Para el procesamiento de millones de prompts que todo el mundo está pidiendo. De hecho, me comentabas en la parte del trabajo, le voy a mando un saludo a mi hijo. Él está trabajando una parte que me dice que están tratando que no tenga que están desarrollando las empresas de inteligencia, usando inteligencia artificial, pero para que esté en la misma computadora, vamos a decir. Sí, bajas el LLM localmente eso. Y tú le estás corriendo en tu computadora. Sí. Solo que necesitas una computadora muy buena con un GPU muy bueno. ¿Para qué? Para que no tenga que estar usando Es que red. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá hay dos diferencias. Quiero agregar a lo que está diciendo el doctor. Tú siempre te vas a conectar, tienes que tener internet, porque el procesamiento es en la nube. Con lo que tú descargas, tu ChatGPT que ves, que es el user interface en el que estás interactuando, es un portal a la nube y el procesamiento se hace en la nube. Okay. Ese es uno de los problemas de privacidad, porque si tú le preguntas, hay un clásico ejemplo, oye, tengo una manchita que me salió en... Entonces, en cierta zona, esa manchita ya, quién sabe cuánto ya saben que tuviste una manchita, ¿no? O pueden saber, ¿no? Entonces, esa es una de las partes, porque dicen vale la pena mejor yo bajarlo localmente y ya no se conecta. Pero hay otra distinción además de eso. Muchas veces cuando tú le preguntas algo,
la misma EA te dice, no puedo encontrar ese dato, me estoy conectando a internet. Entonces sí no busca entre su programación, por decirlo así, sino que va a buscar, porque es una pregunta muy clara, ¿no? De cuánto tiempo tiene la Tierra o algo así, ¿no? Entonces va y supongamos que no lo tiene, pero seguro lo tiene, pero supongamos que no lo tiene y lo va a buscar, te dice, es tanto, y lo encontré en esta página, te dice. Pero sí son dos distinciones. Tú siempre te conectas a la red, porque la EA está en la nube. Entonces hay unos programas que puedes descargar, el LLM, así se llama el modelo. El modelo Large Language Model, que son los ChatGPTs, ¿no? O sea, son los haces locales. Lo haces local. Modelos de lenguaje. Modelos de lenguaje. Lo haces local y está corriendo en tu máquina. ¿Qué es lo que pasa? Que para que tú puedas correr en tu máquina un LLM, tiene que ser es un modelito. Sí, ¿cuál es lo que pero a lo mejor lo tengas ahí? Para como agente. Para que nadie sepa que tienes una manchita en no sé dónde. Pero como agente lo usas localmente en tu empresa y no estás con esos datos. Santa Red, pero es lo que acaba de decir, ya mejor la que me dijo también mi hijo, me dijo, porque tiene datos sensibles la empresa. Ah, ya. Son datos de la empresa. Entonces, ¿cómo uso inteligencia artificial para la información de la empresa sin que se tenga que enterar todo el mundo? Ahorita la privacidad es muy importante. Y ciberseguridad. La ciberseguridad es por eso. Entonces, muchas empresas están desarrollando esos y se están instalando los bancos, por ejemplo. ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial, pero no me conecto a la red? Sí. No tengo que estar mandando mi información, sino simplemente es un procesamiento interno de mis datos y entonces es algo interno. Eso lo están haciendo mucho las empresas que necesitan seguridad. Por temas de privacidad. Sí. Sí, tiene muchas ventajas de que lo corras localmente, pero pues sí, también te genera mucha energía. Y tiene sus limitaciones, ¿no? Y está muy limitado. Comparado con ChatGPT, está muy limitado. Algo que quería, la parte inicial que comentaba del cerebro, sí, y jugar un poquito, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué hace que esto sea disruptivo? Creo que jugar un poquito, ¿cómo funciona el cerebro? Funciona nosotros formamos patrones en nuestra cabeza. Sí. Sí, son patrones, es decir, historias, cosas que tenemos en la cabeza, que las tenemos allá porque la hemos aprendido. Un humano no puede dar una respuesta de algo que no haya aprendido antes, ¿no? Entonces, bueno, tienes patrones. Entonces, cuando tú quieres dar una respuesta y tomar una decisión, internamente vas a tus patrones y basado en esos patrones das a tu base de datos tu mejor respuesta. ¿Qué cambió? En la década de los 60 no había computadoras capaces de procesar patrones de mucha información. Si ustedes se acuerdan, cuando yo estudié, el disco duro era de 40. Sí, una cosa así. Pero era de 40 megas, ¿no? Hoy tu celular tiene... No, tiene gigas, tiene... ¿Qué? Entonces, ¿qué pasó en este transcurso? Muerta ya no los necesitas en la nube. Bueno, pero ¿qué pasó en este corto tiempo de tiempo? Que hemos creado computadoras y procesadores capaces de procesar millones de datos en un segundo. Viene la computación cuántica, ¿no? Que esa parte... De hecho, sí, se junta con la inteligencia artificial. Y dos cosas. Y hoy tenemos Internet, que tiene miles de millones de datos. Entonces agarra esa lógica. Unas computadoras que procesan información rapidísimo y patrones, capaces de cambiar las cosas en enormes... Es decir, generaron nuestro cerebro, pero el humano procesamos muy lento. Es decir, podemos decir, éramos la máquina más rápida de procesar patrones. Hoy hay una máquina más rápida de procesar los mismos patrones. Bueno, ya lo había, ¿no? Pero en la década de los 60 no podías ponerle mucha información, porque no podías procesar. Digamos, la AIRES hace, no sé, 20 años. Sí, por ahí que nació la inteligencia. Pero ahorita es diferente. Es que mira, es por allá investigando encontré eso que me pareció muy apasionante. Estamos copiando la naturaleza, ¿no? O sea, todo, las cámaras, es el ojo, las bocinas, es la boca, los micrófonos, todo, ¿no? Entonces estaban comentando por allá que hay 3 maneras en que la naturaleza aprende. Aprende por evolución, pero por evolución pues es un ensayo de error, pero de generaciones, o sea, es lo que dicen, ¿no? Que el conocimiento de los antiguos, ¿no? O sea, de que te dicen, no, esta medicina. ¿Por qué? Porque cuando alguien comía algo, se moría, dicen, pues no lo voy a comer, ¿no? Y esto, me lo puse por accidente y quedé bien, ¿no? Ah, pues es una medicina. Entonces, así, pero eso es muy lento, porque necesitas generaciones.
Poco a poco, el cerebro, ahora sí como parte de los seres vivos, vino a dar otra manera de aprender, pero eso es en una vida. Tu cerebro, tú aprendes, es una máquina de aprender a base de experiencias. En tu propia vida. En tu propia vida. Tú tienes una experiencia Tus 50, 70 años de vida. y la complejidad del cerebro, la tercera manera de aprender es por medio del lenguaje. Tú ya no necesitas vivir una experiencia. Tú puedes leer en un libro. Imaginación. La imaginación, exactamente. Tú puedes leer un libro, imaginarte y decir, mira, pues leí en este libro que no debería de ser eso, no debería poner un cuchillo en el dedo porque se me va a cortar, ¿no? Y no lo haces, ¿no? Puedo decir un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero entonces es la tercera manera de aprender. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que esto es muy importante como lo están haciendo ahorita en las redes neuronales? Porque es la tercera manera de aprender. Eso que dice de los n dimensiones, que ya no dije algo que me parece muy, muy, muy padre, como son números. ¿Y después qué sigue? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué sigue? ¿Cuál sería? Si ya nos copió el cerebro, o sea, Yo creo que lo que sí es la exponencialidad. va a ser la capacidad de procesar más cosas más rápido, más tiempo. Entonces vas a tener que tomar decisiones más rápido. Porque una cosa que creo que ya va a empezar a suceder es, bueno, esta cosa se alimenta de lo que está en la red, pero lo que está en la red cada vez es más inteligencia artificial. Entonces se va a empezar a comer la misma... De hecho, bueno, estaba leyendo ayer Eso lo han dicho igual. GPT-5. Para que te des una idea, el GPT-4 tiene 1 terabyte de tokens, no de patrones que le están dando. El que sigue, GPT-5, ese es el 4. El 5 va a tener 4 Tetrabytes. No, tetra, bueno, ahorita te digo la palabra, pero son como los tokens. Y ya el internet no es suficiente. Entonces, ¿qué están haciendo? Están dándole datos sintéticos, que son datos que la misma AI está generando y con eso se está aprendiendo. ¿Pero de dónde lo sacaron? ¿Cómo? O sea, Ella misma lo hace. Pues si Dalí, por ejemplo, Dalí, tienes una imagen de, no sé, de una top model que está en la luna. Esa no existe. Esa la generó y tú se la puedes dar para decirme, hazme una imagen similar basada en esta. Entonces estás usando una imagen que no existe para retroalimentar a la AI para que te pueda generar otra imagen en base a una. de hecho, así funciona ya la aplicación esta Sora de imágenes. Puedes subirle una imagen y quiero que me la alteres y haces esta cosa y agarra. Son datos sintéticos. Esos son los datos sintéticos. Ya. No son datos naturales. Porque tú le darías, por ejemplo, la imagen de un perro y dices, que este perro haga algo, ¿no? Entonces ese es un dato que a lo mejor una foto que bajaste de internet. Existe ese perro. Pero si agarras el perro que salió y lo usas para retroalimentar, esos ya son datos sintéticos. Entonces son datos que Pero eso es infinito. es infinito. De hecho, dice que es un problema. Ahora, cuando leí eso, se les gastó internet para el GPT-5. De hecho, por eso están todos ahorita como que viendo qué va a pasar, porque se supone que GPT-5 va a ser ya la inteligencia artificial general o fuerte. Ahora, un comentario. Si se dan cuenta, lo que ha pasado en los últimos 6 meses, un año, yo creo que hasta menos, es que todas las aplicaciones que estamos usando ya están teniendo inteligencia artificial. Es decir, el famoso Internet de las cosas. Sí. El famoso Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, tú antes tu teléfono no tenía inteligencia artificial, tú tendrías que entrabas a ChatGPT, hoy no. Hoy tú ya no buscas en Google, ¿no? Tú cuando entras Google, Tienes la aplicación. ya tienes la aplicación pero además, no, pero el mismo Google ya tiene su inteligencia artificial. Es decir, si pones tú en Google, él te da una respuesta de la inteligencia artificial y abajito te da sus opciones. Pero no sé si en tu teléfono tienes, cuando tú le pones a Google una pregunta, ahora él ya la respuesta es de inteligencia artificial. Primero, la respuesta, es lo que hay. Bueno, lo que voy es que van a empezar, por ejemplo, a poner en tus lentes inteligencia artificial para que cuando yo te vea, busque y te diga quién es, cómo es. Entonces, vamos a empezar a tener en las cosas el uso de... Eso es lo que va a empezar a pasar. Él lo está pasando recientemente. Están integrando a las cosas que usamos de la vida posibilidades de tener inteligencia artificial. Tus lentes, tu celular, ¿qué quieres? Refri. Tu reloj, tu refri. No, tu propio reloj para el famoso reloj inteligente van a ser, no sé, el PowerPoint. Cuando usas PowerPoint ya puedes decirle, oye, genérame los chats, las presentaciones con inteligencia artificial. Entonces, todo lo que vayamos a utilizar le van a agregar
procesos de inteligencia artificial. Eso está pasando en los próximos. También Las empresas que son chafas y no se supone que sí, pero no es ya. Bueno, yo quiero agregar algo allá. Hay algo en que los humanos todavía somos mejores. Y es en la eficiencia energética. En corporal, biológica. O sea, sí, tu cerebro consume alrededor de 20 watts. Y, Menos que el foco, ¿no? sí, y por ejemplo, lo que comentó el doctor hace poco, todas las inteligencias artificiales consumen alrededor de lo que consume Guatemala en un año. O sea, Sí, es que es mucho. está todavía no llegado a Bitcoin. La cosa es que dijimos que Bitcoin está en un cuarto, pero las predicciones es como cada vez es crecer. Es muy probable que en poco tiempo ya consuma más que Bitcoin. Y un cerebro, pues 20 watts. De hecho, hice ayer, porque dije, si lo pregunta Gustavo, voy a saberlo. Las inteligencias artificiales consumen lo que consumirían 250 millones de humanos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dicen tiene AI, realmente con lo que estamos diciendo es que se conecta a la red. Tiene que tener internet de las cosas porque se va a conectar y lo que sea inteligente va a pasar en la nube y solo te va a regresar la respuesta. ¿Y hay una forma de solucionar eso? Allá sí. Pues la productividad del sistema, Tú ves para que sea menos energético. menos consumo energético. Yo creo que con el tiempo lo vamos a mejorar. Yo creo que con el tiempo. Energía solar. Por eso pasó lo de China. Porque se necesitaban procesadores tan fuertes que entonces solo eran capaces los Estados Unidos, Nvidia, de usar estos. Pero China, cuando desarrolló su proceso de inteligencia artificial, DeepSeek, usa menos procesador, menos energía. Lo que hicieron con DeepSeek, y es también bien interesante, Capaces. es que en lugar de que sea tan bueno como ChatGPT, lo empezaron a programar con imitar la respuesta que daría ChatGPT. Pues está gracioso, pero con eso hicieron un LLM mucho mejor. Pero sí sabes que hay por allá una protección que tienen de que la empresa que genera el procesador que genera para usar, no se la pueden vender a China. O sea, el hardware. La protección es la marca, ¿cómo se llama? La propiedad intelectual, prohibidísimo vendérsela a los países asiáticos. Y ellos entonces tuvieron la capacidad de que con un procesador que no tiene esas capacidades, poder... De hecho, ese es open source. DeepSeek es open source. Por eso Nvidia cayó. Porque se pensaba que de alguna manera iba a ser el único que podían. Y entonces en ese momento descubrieron que los chinos son capaces de procesar inteligencia artificial con procesadores no tan potentes. ¿Y es inclusive posible que haya objetividad en la inteligencia artificial? Porque eso es todo un tema, ¿no? La subjetividad de los sesgos. Sí. Eso siempre hay una empresa que lo está programando. No, nadie puede evitar. La propia tecnología, aunque se autoprograme, pues ya va a estar sesgada, ¿no? Sí, no, de hecho es uno de los problemas de la inteligencia artificial. Es que los humanos estamos sesgados, ¿no? Pues sí. No, lo que aprendiste, lo que piensas, tus ideologías, va a ser lo mismo, va a ser la parte... Es que los datos con lo que les estás programando... Al DeepSeek va a decir si viva el Partido Comunista Chino. Han hecho estudios... No, le preguntan a ChatGPT, va a decir viva la libertad. Así es. Han hecho eso, no sé si le han preguntado cosas referentes y te dicen, no puedo decir eso, ¿no? El de Meta, ¿te acuerdas del Meta? Le preguntas y dice, no estoy programado para eso. No estoy programado para eso. Pues, Okay, si le preguntas así de los grupos identitarios. No, pero lo que habíamos comentado, ¿no? De que una empresa le dio una inteligencia artificial para que le ayudara a contratar gente y le dio el histórico de los currículos de todos los que habían contratado y pues resultaba que tenía el sesgo, era machista, porque decía, ¿no? O sea, si es hombre, pues si ya contrataron puro hombre en la empresa, casi nada más hay poquitas mujeres. Pues no, o sea que... ¿En qué cosas está presente la inteligencia artificial ya hoy en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo han visto? ¿Cómo es su experiencia desde sus trabajos? Me voy a platicar un poquito, pero no se pueden expandir. Por ejemplo, para la gente que nos escucha, que tal vez no está tan familiarizada en los pequeños negocios, pues no sé, en la vida cotidiana, ¿cómo lo pueden percibir, empezar a notar? Yo he visto, vamos en diferentes lugares. Primero, está cambiando las formas de hacer negocios, empleos. Diferentes empleos van teniendo diferentes características, ¿no? Pero hablando de pequeñas y grandes empresas, la realidad es que hay empresas que le están apostando y hay unas que no le están apostando, ¿no? Sobre todo muy pequeñitas. Y es donde es lo que va a generar un poquito de desigualdad. Pues ahorita las empresas grandes son las que le están Se está apostando. más a las pequeñas. Sí. Yo pensaría que es al revés. No tanto. Depende mucho del lugar y la parte esa, ¿no? Mira, a mí me ha tocado estar en algunos lugares de
hackatones y que llegan las empresas y lo que te dicen es, mira, yo hago tal cosa y este es mi software. Dime cómo puedo usar inteligencia para mejorar esto. ¿Cómo mejor tal cosa? ¿Cómo mejor? Ni siquiera saben qué. Aunque sea un poquito. Ajá, pero están viendo que, ¿no? O sea, sí hay empresas que están dándole, buscándole cómo hacerle, metiendo en esa parte. Pero yo, si me preguntas, ¿qué es dónde lo estamos usando? Primero, se están transformando mucho los empleos, eso sí. Es decir, esa es la primera. Entonces, depende de quién eres tú. Hay menos humanos empleados. Depende de quién eres, ¿no? Cajero, eres traductor, eres escuela de inglés. 20% de las cosas que hacen los abogados. No, que dicen que, no, que te dice, te hace el contrato, ¿no? En la parte esa. Entonces, la educación la está transformando, también está transformando bastante. Y nosotros hoy en nuestros celulares tenemos capacidades muy fuertes para aprovechar esa parte. No sé qué otra parte. Bueno, en mi caso es muy, pero muy puntual, porque pues yo desarrollo software. Precisamente la semana pasada, digo, ya eso ya lleva meses, ¿no? Que nos están obligando a usar el Copilot, ¿no? El famoso. Ahorita ya se abrió y creo que si le dice a alguien, no sabe, ¿no? Pero Copilot está inspirado para programadores. La base de datos que lo alimentó es Git, que es Git, bueno, todo lo que está en la red, que es todo lo que históricamente hicieron los programadores por mucho tiempo. O de eso aprendió. ¿Y cómo lo usas Copilot para que te haga un software? Lo que pasa es que cuando tú estás programando tienes allá ahora sí que el software para meter las líneas. Y tú le das contexto. Es un chat que se abre a un lado del Visual Studio en este caso, porque es el Visual Studio de Microsoft. Y tú le dices, oye, quiero hacer esto, o bueno, explícame qué hace este software. Tú le puedes cortar, pegar. O también en la ventana de contexto que habíamos comentado, él puede saber, tiene un tanto de memoria en el que puede saber de qué estás hablando. No puedes saber de todo el repositorio, pero sí puedes saber de una parte. Le puedes decir, oye, ¿qué hace este software? Hablando un poco de eso, de economía, me preguntabas, esto lo que va a hacer es muy, muy productivo, ¿no? Tenemos dos caminos, ¿no? Un camino es que esto es productividad. Es productividad pura. Es productividad pura, ¿no? Exponencial. Es la capacidad de hacer las cosas más rápido. Eso es economía, eso es lo que va a generar, va a cambiar muchas cosas, pero por el otro lado vamos a ser muy productivos en muchas cosas. Vamos a poder ser súper productivos. Y ahí una pregunta interesante que me viene a la mente es, ¿dónde vamos a encontrar el valor en la economía? Porque el valor es un concepto importante. Entonces, si el valor ya no está en las cosas repetitivas, en lo que un humano puede hacer o pensar, tal vez que no sea tan complejo, inclusive ya pronto mucha complejidad ya lo va a poder hacerla ya. Entonces, ¿dónde está el valor? Okay. En términos económicos, el valor es si resuelves algo con menores recursos. ¿Okay? Es decir, así lo vamos a definir. Lo definimos con resolver un problema con menos recursos. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial va a ser capaz de resolver problemas con menos recursos. Y entonces es donde vamos a poder tener, por ejemplo, el acceso a cosas que antes no podíamos, ¿no? Va a ser más barato muchas cosas, por ejemplo, ¿sí? Porque entonces ya no necesitas los costos que tenías antes. Por ahí empieza a jugar la teoría del valor. Por ejemplo, vamos a, en vez de pagar, no sé, una película en el cine, bueno, que yo no sé si le pagan todavía, pero el streaming, pues va a haber películas, por ejemplo, hechos con 100% ya, ¿no? Y ya tú vas Sí, hay algunas. va a afectar obviamente a los actores y el derecho de autor y toda esa parte que ya en Hollywood estuvieron con problemas en esa parte. Pero por el otro lado va a cambiar esa industria completamente. Ahora, ¿es bueno o malo? Va a depender mucho de cómo lo regulemos, ¿no? ¿Va a ser? Esa es la clave, esa es la palabra regulación. Ahorita es una nueva ley La odio, que pero están proponiendo de México. ¿Qué riesgos hay para la inteligencia artificial? Y todo es color de hojuelas. No, de hecho no, yo reconozco que cuando hablamos en el lejano, ¿qué era? 2021, creo. Tema. Sí, de ese tema. Que todavía es interesante porque se veía así como que algo, sí, bueno. Yo veía que estábamos yendo por el buen camino, ¿no? Bueno, si recuerdas, dije, o sea, buen camino de que sí le dimos al clavo. Había mencionado el término. O sea, estaba amaestrada la Sí, cosa. inviernos de la inteligencia artificial, de que cuando todos creen que sí y luego descubren que no. Y que yo dije, no, esta vez ya no va a haber un invierno. O sea, esta vez lo estamos haciendo bien. Pero no pensaba que fuera a ser tan rápido. Yo estaba viendo la aceleración, hablé de AlphaGo, si recuerdas, ¿no? De cómo se habían mejorado la siguiente versión por
N a la versión anterior y cada vez era en menos tiempo, pero no, como todavía eso, no habían, en ese tiempo se estaba creando los primeros GPTs o LLMs, no tenía la idea de que fuera a ser tan rápido, o sea, la aceleración es impresionante. Yo no sé si vamos a tener tiempo, porque como bien dijo el doctor, el problema no es que pasen una nueva tecnología. Nosotros la hemos vivido, ya vivimos la celular, computadora, internet, muchas cosas, pero ha sido tan lenta el tiempo que la hemos adoptado, que nos hemos podido adaptar. Pero ahorita todo es tan rápido que, si imagínate que quedas sin trabajo y dices, no, pues tienes que saber cosas de inteligencia artificial, usar eso. Sobre todo alguien que a lo mejor es del estilo antiguo, que dice, bueno, no quiero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces estamos en algunos lugares empezando a usar la computadora, ¿no? Hay algunas personas. Y en algunos lugares, No tengo ni computadora. Al trapiche. Al trapiche. Luego tenía razón. Este plomero, no puro plomero, ¿no? Como dijo Geoffrey Hinton. Yo lo que sí estoy viendo en el área que me desarrollo mucho es la educación sí está cambiando mucho. Puede ser para bien, ¿no? Para bien. Los programas educativos van a ser completamente trastocados, ¿no? Yo creo que va a haber un momento en que cosas de ese tipo, porque ya va a ser más, si te metes a estudiar con inteligencia artificial, ya ni siquiera necesitas libros, no necesitas, Sí. ya está ya todo. Tú le preguntas, te contesta, fallas, le preguntas por qué fallaste y vas aprendiendo. Bien usado, es un maestro gratuito. Es un tutor. Es un total Está gratuito. interesante, pero porque, no sé, al final creo que se va a producir otra cosa, otro cóctel, porque, bueno, por ejemplo, un abogado, ¿no? Ok, sí le puedes preguntar muchas cosas a la IA, pero ¿y luego cómo lo aterrizas? No sé. Pues es que lo habíamos comentado igual, el Internet de las cosas es el aterrizar. O sea, la interacción con el mundo real es el Internet de las cosas. O sea, es tanto para sentir como para ejecutar. Entonces, y bueno, y hay muchas cosas que ya son virtuales, ¿no? Como mandar un mail o mandar un WhatsApp, eso pues no necesitas ni siquiera interactuar mucho con algo físico. Si quieres, por ejemplo, lo que estamos diciendo de un agente de inteligencia artificial que te va a contactar a alguien y va a leer tu base de datos y como sabe, ya tiene un concepto de la idea de la persona, porque ya le preguntó, ya buscó en internet qué tipo de persona es, a lo mejor le va a crear un comercial, por así decirlo, para que lo cautive mejor y se lo va a mandar por O sea, WhatsApp. vamos a pasar de obviamente, pautas que, pues ya era prácticamente personalizado, ¿no? Ahorita Sí, todo personalizado. Al video, a la cosa que te aparezca, va a ser específicamente para ti. Wow. Y algo que me preguntabas en qué se debe usar, creo, y yo me conoces que me dedico también un poco al gobierno, creo que los gobiernos lo han usado muy poco. Es una de las cosas que tenemos que usar. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace muy bien la inteligencia artificial, bajo lo que hemos conversado del procesamiento de imágenes, es que ahorita las famosas cámaras de las calles, de las cámaras, ya no ni siquiera, bueno, solo grababan, pero ahorita pueden ser capaces de identificar, hacer ver quiénes son, hasta pronosticar, facial? Taguear, facial. hacer los tags, que eso es muy importante porque tú ya no tienes que buscar, dice persona en moto pasó tal hora, entonces ya no tienes ni que buscar en el video, tú ya todo está tagueado. Está procesando la información, que eso, el humano tiene que estar viendo pedacito a pedacito, entonces la inteligencia. Y otras horas. Entonces, los gobiernos pueden usar mucha esa información para tomar mejores decisiones y no se está usando mucho, ¿no? Otro trabajo menos, ya no le vas a pagar al que veía los videos. Claro, mira acá pasó. Imagínate, yo creo que así lo hacen, ¿no? No, así lo Así lo hacen. Imagínate, metes todos los videos y procesa la información. Pero aquí en México queremos que haya más burocracia, así que no pasa nada. De hecho, hay un problema que tiene el gobierno y las empresas con respecto a la ciberseguridad, porque aparte de que la ciberseguridad pues va a ser, a fin de cuentas, cuando pasa alguna situación, algún virus, algo que tiene que ver con ciberseguridad, fue alguien creativo que dijo, mira, acá, veo que puedo... Un gap, ¿no? Un gap, ¿no? Acá puedo hacer algo, ¿no? La inteligencia artificial lo va a buscar más rápido que cualquier ser humano. Y hay otra cosa que esa es la peor, y es donde digo, ¿por qué me encantaba Open Source? Open Source es el software gratuito donde tú puedes ver el código. Bueno, si tú le das el código a una inteligencia artificial, te va a encontrar esos gaps en el código. Va a decir, mira, las debilidades, ¿no? Dices, acá mira... Y Pero entonces, eventualmente va a poder hacer su propio código, ¿no? sí, pero mientras no haya ese código que esté, digamos, que mejorado con inteligencia artificial, hay un buen de situaciones que de repente te pueden robar o te pueden hacer cosas que tú no sabes. Okay. Y eso, el gobierno debería estar al tanto porque pues ellos tienen nuestras bases de datos.
Y bueno, ahorita lo van a tener todo, ¿no? Sí, ahorita van a tener todo. Y antes de ir concluyendo, muchas gracias por su participación en esta charla tan amena y tan interesante, el ingeniero José y el doctor Felipe. Y no sé si podemos como que empezar a jugar, a futurear un poco cuál es el escenario color de rosa, digamos, de la IA y el escenario así, película de terror. ¿Cómo lo ven? Ok. Bueno, el escenario color de rosa que tiene que ser integral. La sociedad se tiene que empapar de todo esto para poder exigir y para poder informarse y saber qué está haciendo. No solo usar, porque estamos en la luna de miel ahorita, ¿no? Todos Ajá. miel sobre velas, lo estás disfrutando, ya te automatizó una parte de tu vida, ya de repente 3 horas que perdías en tu vida, ahorita ya las recuperaste. Entonces, todo es felicidad, todo está bonito. Pero necesitamos dar ese paso para que, eso es lo que pienso para que sea el escenario bonito. Tanto en el informarnos como exigir a los políticos que regulen, no me gusta mucho esa palabra, pero sí necesitamos que regulen y que sea congruente la regulación. Que no sea, por ejemplo, de tajo, no, pues no va a haber inteligencia artificial, eso no va a pasar. O que no sean, por ejemplo, en Europa tienen un problema ahorita porque ellos sí están regulando y Estados Unidos y China no tanto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Europa se está quedando atrás en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la regulación tiene que ser entre todos y bien. Y el escenario que... Skynet, o sea, sí es posible. Sí. Pues digo que yo estoy expectante porque GPT-5 se supone que va a ser la primera Súper inteligencia, no super, general o fuerte. General y fuerte son sinónimos. Okay. Y entonces ya estaríamos hablando de... ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que, por ejemplo, que hay unas inteligencias artificiales que son mejores para darte una respuesta rápida, hay otras que son más pequeñas. Hayas visto que puedes seleccionar el LLM. ChatGPT es el user interface. Sin modelos, ¿a eso te refieres? Ajá, pero el modelo, que es el que te da la respuesta, tú puedes escoger cuál quieres, porque quieres una respuesta rápida, quieres una respuesta que sea para la gente común, quieres una respuesta que sea dividida y que la piense. Entonces tú ya escoges. ¿Qué va a ser la general? Que no vas a hacer nada de eso. Porque la general va a poder ver, hablar, va a poder contestarte, no tienes que elegir nada, no puedes decir, quiero a Dalí, o quiero a ChatGPT, o quiero tal cosa, porque puede hacer todo. Es un humano sin conciencia. Entonces, eso es lo que Tienes que saber leer qué es lo que le estás pidiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo pides? Sí. Pero bueno, todavía no la superinteligencia artificial. De hecho, por lo que decía Geoffrey Hinton, es que la diferencia no la vamos a... Es muy probable que no la podamos detectar. ¿Cuándo tú vas a saber que ya tiene conciencia? El asunto aquí pienso que sería, pues como, o sea, ya no vamos a hacer la cosa más inteligente de la Tierra. Y ese va a ser un problema. Ese es el problema. ¿Por qué no vamos a saber, o sea, no lo vamos a poder comprender? Geoffrey Hinton lo compara con una mascota, ¿no? Sí. Te dice, ¿quieres saber cómo va a ser esa diferencia? Pregúntale a tu perro. Pregúntale a una gallina. O pregúntale a una gallina. Sí. O sea, ¿qué te va a decir, no? O sea, no entiende lo que... No te va a decir, oye, dame comer tal cosa. No sabe, nada más está viviendo la mascota. No va a ser exactamente de comida, va a ser de otras cosas, pero va a ser una diferencia similar. O sea, a lo mejor la energía y Matrix. Sí, la energía, el metabolismo nos van a... ¿Cómo lo veo todo? El escenario rosado, el escenario... Bueno, en economía, ¿cuáles son los escenarios en economía, no? Primero, esto viene muy rápido, sí. ¿Ok? Y el humano, no pensemos que va a ser como el proceso de tantos años, sino esto viene rápido. ¿Qué viene? Va a depender mucho de cómo se empieza a usar esta parte en las empresas. Van a cambiar, no hay que asustarnos del todo en el sentido de los empleos, pero sí van a cambiar muchos empleos y van a cambiar muy rápido. Entonces la gente tiene, algunas sufrirán, yo que me dedico a la economía, eso va a generar un poco más de desigualdad. El que puede, que tiene y que lo aprovecha, le va a ir bien, y los que no pueden, no lo aprovechan, o los que tienen esos empleos que van a ser reemplazados, pues les van a tener más problemas. Ese sería el escenario, vamos a decir, sin ser tan trágico, ¿no? Preguntabas del Skynet, de la máquina esa que comentaban, Yuval, Noah Harari decía que nosotros estamos esperando que va a haber una máquina con cuerpo humano, ¿no? Un humanoide, un robot. Y él en su video lo dice, no. Es decir, a lo mejor no va a haber un robot. No necesita tener cuerpo. Lo que ya tenemos es la capacidad de procesar el lenguaje. Es decir, hoy conversamos por primera vez con un ser
inorgánico. Hemos creado los humanos un ser inorgánico que tiene la capacidad de procesar y pensar y tomar decisiones. Y entonces eso es un proceso. Ya tenemos una máquina que cuando tome decisiones no necesita cuerpo humano para tomarlas. Pero dos, algo que comenta él, si te has dado cuenta, la inteligencia artificial se adapta a ti. Está difícil, está cañón eso. ¿Sí? Te responde de quién eres, te responde adaptativo. Y entonces, ¿eso qué significa? Más que es una máquina que tome una decisión, va a llegar un momento en que las decisiones que tome van a ser, él lo decía, que cuando los entrenemos con la propia inteligencia artificial, es decir, que los datos van a ser ellos mismos. Lo que va a pasar en el futuro es que vamos a tener una inteligencia artificial que va a tratar de a complacer a la misma inteligencia artificial. Y eso genera... Se va a retroalimentar a sí misma. A sí misma. Va a vivir una vida consciente en el éter, no sé. Entonces, por eso decía, no necesitamos tener el famoso, como la película, ¿no? Sino hoy ya tenemos, y decía que el humano es el humano transforma al mundo por el lenguaje. Somos los únicos seres en el mundo que hablamos, que entendemos el lenguaje, que a través del lenguaje aprendemos. Somos los únicos, hasta que ya creamos un ser inorgánico que tiene un lenguaje. Más inteligente. Y además más inteligente. Por lo menos procesa más información y le creemos más. Y era un punto aquí que, bueno, ya es un tema así esotérico, así, todo esto es parte de una simulación, entonces eso ya es la simulación de la simulación. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos en una inteligencia artificial? Somos un prompt, ¿no? ¿Con quién estás hablando y quién te está contestando y qué te está diciendo? O sea, es que yo hasta hace unos años decía, no. Ahorita lo veo muy posible, ¿eh? Porque con la aceleración de lo que está pasando, pues puede llegar un momento que sea tan inteligente que... Cuántica. A mí creo que va a ser interesante ese cruce entre el procesamiento cuántico de inteligencia artificial y la robótica. O sea, que puede ser que sí haya algunos pequeños entes que tengan cuerpo robótico. Sí, no, es que el cuerpo no es necesario, pero puedes hacerlo, ¿no? Pero decir, lo que da a entender es que no por el cuerpo, lo que él da a entender que no el cuerpo es lo que hace lo complicado, sino es el lenguaje y la capacidad de toma de decisiones, que eso puede no tener cuerpo, ¿no? Excelente. Entonces él contaba decir, cuando vayas a tomar, ¿quién va a tomar? Bueno, ahorita que hubo la guerra, ¿quién va a tomar la decisión de apretar el botón de la bomba atómica? Trump. ¿Sí? Espérate. ¿Se lo dejas a una inteligencia artificial? Eso pregunta en ese video. Dice, un humano es diferente, pero la inteligencia analizará patrones, analizará y hará. Pero hay tantas maneras de que puedan salir las cosas mal, que salga bien, se está volviendo... No, te ayuda al hombre. No, hay una universidad que está usando inteligencia artificial para buscar una manera mejor de hacer una medicina. Por juego nada más, dijeron, a ver... Creo el COVID. Y dicen que no, que al revés, dime, a ver, ¿qué puede? Créame moléculas que sean nocivas. Y que salieron los peores armas químicas que ha habido. O sea, no se creó, ¿no? Nada más está dando la estructura química. Pero, o sea, si lo quiere, imagínate que ya la decisión la tenga una inteligencia artificial de vamos a hacer la realidad de este veneno. Hay tantas maneras. No sé si han escuchado rápidamente, que le preguntaron le pusieron un problema a una inteligencia y le dijeron que contestara los chats, aquellos, esos cuadritos que te dicen, pues eres robot. Ah, sí, los captchas. Claro, entonces que él, le dijeron a él que lo haga y él no lo puede hacer, ¿no? Porque pues si es robot, pero encontró una empresa que se vende, es una empresa que en internet, no sé si has escuchado eso, en internet hace servicios. Entonces mandó el correo y que le mandó el correo, por favor, contéstame estos chat, bot, ¿no? Los famosos. Le pagó a algún humano simulando que él era un humano que no podía hacerlo. Y le preguntó el humano, oye, pero ¿por qué eres una máquina? No soy máquina, que le dijo. Wow. Entonces sí, ya está. Y es capaz no de resolver, pero sí de buscar la manera de cómo se resuelven.
Pues muy interesante. Muchas gracias, ingeniero José Ureña, doctor Felipe Alonso Solís, por esta buena charla. Seguramente habrá otras ocasiones para seguir explorando. Y pues nada, si te quedas hasta aquí, si te ha gustado, te ha agradado, muchas gracias por el regalo de tu atención. No te olvides de suscribirte al canal, recuérdalo siempre. Dale like, comparte, déjanos saber tus comentarios, qué piensas de todo esto. Sé parte de la conversación, sé parte de la comunidad. Si eres de las personas que piensa más allá de la caja, suscríbete. Nos vemos en la próxima.